Estamos ya en vivo, lanzando de forma oficial el segundo libro, El peón, la pluma y la luna. Súper bien. Mientras tanto, mientras que se vaya uniendo más gente, quisiera ir dando lectura. La dedicatoria, por ejemplo, dice: a mi madre, Marciana Benítez, quien ha estado siempre en los triunfos y en los fracasos. Esta es la foto de mi madre, doña Marciana Benítez, que está muy contenta, muy orgullosa, está súper allá, está muy feliz. Bueno, voy a leer lo que es la presentación, el prefacio del libro. Dice: han pasado ya muchos años de que el borrador tenía en blanco un par de páginas para que, cuando termine de completar el libro, comience con el prefacio. Lo dejé para última acción. Jamás imaginé que tales líneas las terminaría escribiendo en plena pandemia causada por el COVID-19. En fin, El peón, la pluma y la luna es una colección de 100 obras poéticas que he escrito desde cuando estaba en la primaria. Muchas poesías no están incluidas aquí. He pasado por un colador ciertas inspiraciones. Algunas manifestaciones sentimentales merecen ser recordadas, si es posible, en escritos especiales. Otras, en cambio, simplemente echarlas al olvido. No fue fácil entresacar, pero tuve que clasificar minuciosamente en 6 secciones diferentes. Y ahí le tenemos el peón enamorado, el peón triste, el peón atormentado, apasionado, entre copas y trasnochado. La primera poesía que aparece ahí dice: un poeta. Quisiera llegar a los 40 siendo poeta. Quisiera llegar a los 50 siendo poeta. Quisiera llegar a los 60, a los 70, a los 80, a los 90 o quizá a los 100. Quisiera en el 2121, ya cuando una mirada me vuelva a revivir entre los versos míos, seguir siendo poeta. Quisiera ser poeta. Septiembre 2021, Freddy Eduardo Gómez. Muy bien, lanzamiento oficial de El peón, la pluma y la luna. El segundo hijo literario, el primero fue el año pasado, Amor que mata Amborejuazú. Habíamos inaugurado aquella vez una nueva forma de hacer literatura en Paraguay, en épocas de pandemia, en tiempos difíciles, en donde la economía estaba por el piso, nadie quería arriesgarse a invertir. Sin embargo, nosotros decidimos optar por cumplir un sueño y hemos lanzado un libro en plena pandemia. Nuestra prioridad no fue ganar dinero, sino más bien cumplir un sueño. Y eso lo logramos el año pasado, el 5 de julio, en plena pandemia del 2020. El libro tuvo un reconocimiento a nivel departamental, una mención de reconocimiento entregada por parte de la gobernación, por la Junta Departamental, y el galardón se entregó el 21 de septiembre del año pasado, hace un año atrás. Hoy estamos volviendo con todo, con las mismas esperanzas, con las mismas ganas de siempre y con el mayor optimismo del mundo, ¿verdad? Porque sabemos que el tema de literatura todavía es un tema sensible dentro del Paraguay. Estamos en época de transición después de la larga dictadura que le azotó al país, ¿verdad? Y estamos queriendo hacer resurgir la literatura nacional. Y por eso hoy tengo el honor de contar con mi editor Vicente Figueredo, con su hijo Luis Figueredo. Quiero que la gente también sepa que detrás de todo este sueño, detrás de este equipo, yo solamente estoy dando la cara siempre en todos lados, ¿verdad? Estamos trabajando a pulmón, pero detrás de todo esto está el editor, el director, el forjador de todo este sueño, que es Vicente Rosso. Y también está en el staff su hijo Luis Figueredo, que también enseguida va a estar con nosotros. Y también Sergio, ¿verdad? A él le gusta más trabajar bajo el anonimato, ¿verdad? Pero también es importante mencionarle y agradecerle también su valioso aporte para que esto se haga realidad. También vamos a tener la presencia de Liz Colmán, una escritora talentosa también del Paraguay, al joven Bernardo Villalba,
más conocido como Nardo. También le vamos a tener a Con Isidro Brites, a Marcela Cabrera y Pablo Cabrera, ambos de Ciudad del Este. Muy bien, vamos a hablar entonces, mi querido amigo Vicente, sobre lo que es el peón, la pluma y la luna. Sí, perfecto, Freddy. Y sobre todo yo te quiero dar mis felicitaciones por animarte, ¿verdad? Animarte a sacar un libro, ¿verdad? En plena pandemia, y te animaste. Creo que 3, 4 veces te animaste en una época normal, y en plena pandemia te animaste a sacar tu libro. Y siempre dije, vamos a hacer, y yo te voy a apoyar. Y da gusto tener gente que no nos van a creer, la gente, que están trabajando todo pulmón para que vos, y muchos igual que vos, se animen a escribir y a cumplir su sueño, porque vos tenés un sueño y yo tengo otro sueño. Con este libro, El peón, la pluma y la luna, vamos a hacer que el Paraguay vuelva a leer, porque la lectura te hace crecer y te hace ver más allá del horizonte. Hay mucha gente, como vos decís, ya no tengo tiempo para leer, ya estoy muy viejo para leer. Y eso es mentira. Yo pienso leer hasta el último segundo de mi vida y como decir, dejar un legado el día que no estemos más acá. Y hacer saber a la gente que hay gente que apoya, y no es solamente el dinero, están los sueños y ayudar a la gente, igual que vos, Freddy. Y con este segundo libro, y no hace el último, hay bastante sorpresa más adelante, gente, con este escritor que se anima y quiere ser alguien, y quiere que sea escuchado también en su país. Él piensa muy grande y así la busca. Ser el escritor más reconocido del Paraguay. Y es muy buena persona. Con este libro se le está demostrando, es muy buena lectura. Te recomiendo y da gusto desde el principio hasta el final. Y yo sé que hay más gente por ahí que quieren ser igual que Freddy, o mejores que Freddy, mejor todavía si hay personas mejores que esa persona que vienen, vamos a ser mejores que ellos, no porque son mejores que nosotros digamos a dejar de lado, todo al contrario. Las puertas, tanto como Freddy, que es ya tiene su editora, que es un socio mío, va a estar apoyando conjuntamente con mi persona. Así como dijo, yo no tenía ni idea cómo lanzar un libro. Y para mí ahora es como si dice, han comido. Y así da gusto transmitir esa experiencia, que todo es fácil cuando uno se propone. Te felicito, Freddy, por este segundo libro. Así que sin tu insistencia yo también no iba a tener este libro en tu mano, porque los dos nos apoyamos. Cuando yo estoy bajoneado, dale, Vicente Rowe. Y yo te decía la misma cosa. Después, dale, vamos a conseguir. Impresionante eso. Y así es, te felicito por tu insistencia, por tu resistencia, porque muchas veces he visto que te caíste y te levantaste, ¿verdad? Y así. Gracias, Freddy, por confiar en mí y en mi historia. El agradecido soy yo, porque
Hoy estaba hablando justamente otra vez con Neri Ignacia. Demasiado quería que esté aquí también presente. Le mando mi saludo y mi deseo de su pronta recuperación. Me dijo que hace poco salió de una cirugía, algo relativamente complicada, ¿verdad? Y le deseo una pronta recuperación. Y ella fue la que me dio las coordenadas para contactarme contigo, me acuerdo, en un grupo de literatura internacional, estábamos ahí. Y he visto que ella dijo, soy de Paraguay. No dudé en escribirla. Me dijo, sí, yo ya lancé ya mi propio libro. Y le pregunté cómo hizo todo eso y me dijo, yo le conozco a un amigo, se llama Vicente de Asunción. Él lo conoce muy bien, siempre prioriza la amistad. No tiene esa característica empresarial, me dijo, ¿verdad? En el sentido de que no solamente el dinero, ¿verdad? Sino que él lo único que le gusta es pasar la mano y ayudarme. Entonces, ahí fue que también decidí contactarme contigo, ¿verdad? Yo estaba mucho tiempo persiguiendo este sueño. Como siempre, me quedé jugar en las grandes editoriales, me pasaban presupuestos elevadísimos, que no iban acorde a mi bolsillo. No iba a lanzar nunca y estaba ahí postergándose. Y busqué la manera, hasta en la política me metí, hasta en la política me metí, con tal de que algún día se cumpla mi sueño, las promesas que me vinieron, lluvia de promesas. Freddy, trabajar, poner de tu parte, mojar la camiseta, y después cuando yo esté arriba, yo voy a ayudarte a que vos cumplas tus sueños. Estando arriba, aquellas personas me olvidaron. Les volví a golpear las puertas y ya me dieron la espalda. Y después un día, cansado de tantas mentiras, hablé con una señora y me dijo, Freddy, vos sos capaz, vos sos un joven capaz. Trata de luchar vos por tu mismo sueño. Sé el propio líder tuyo y vas a ver que las cosas van a ser diferentes contigo. Y desde ese día tomé esos sabios consejos. Yo tenía siempre miedo, ¿verdad? Miedo a todo. El paraguayo pues, siempre es boba. No sabe cómo moverse, no sabe de qué agarrarse. Entonces ese día yo decidí como siempre te digo, ser un león. Así al considerarme como un león, automáticamente todos mis miedos se esfuman. Y ahí me digo a mí mismo que yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Me hago una autoguerra a mí mismo contra todos mis miedos. Y desde ese día decidí luchar por mis sueños. Y justo me agarró una pandemia. Pero eso no fue impedimento. Eso no fue impedimento. Igual la seguimos remando. Me acuerdo debajo de un mango estaba yo. Una vez me desperté muy optimista y te llamé aquella vez y te dije, Vicente, vamos a lanzar un libro. Y vos también agarraste ese compromiso y me dijiste, claro que vamos a hacerlo. Claro, la gente nos va a tildar de locos. La gente va a pensar que somos unos locos. Y siempre a los soñadores, a esos soñadores, a Cachará, así como Einstein, siempre le tildan como locos, ¿verdad? Y ese día nosotros decidimos y dijimos, y esa frase siempre ha quedado en mí, no sabemos hacia dónde vamos, pero vamos a llegar a un buen puerto. Y creo que esta frase tenemos que patentar, ¿verdad? Porque ahí empezó todo. Esa fue la premisa, la génesis de todo esto. Y ahora lo que estamos haciendo estamos prolongando aquella épica, ¿no? Porque yo lo considero como algo épico, el lanzar un libro en época de pandemia donde nadie se animaba. Porque todos ven desde el lado comercial. Y la gente dice, ¿quién te va a comprar un libro en época de pandemia? No se va a lanzar, jamás te van a lanzar un libro en época de pandemia. Uno luego, el virus, si vos tocas, yo vendo, le puede pasar a la otra persona el virus automáticamente por contacto. Y más todavía en esos tiempos de incertidumbre, en el apogeo del coronavirus, todos dudábamos, ¿verdad? Todo era miedo. Pero en fin, pudimos vencer todo obstáculo y en menos de, no sé, creo que en un mes ya llegamos a la gobernación con un galardón. Nos sentimos tan mimados aquella vez, ¿verdad? ¿Cómo olvidar aquel momento donde yo realmente no pude dormir de la alegría cuando una concejala, Mirta, la concejala Mirta, la joven Mirta, me dijo, yo voy a hacer que vos obtengas un reconocimiento departamental, ¿verdad? Y uno siempre espera ser premiado, ¿verdad? Que sus obras sean
galardonado, pero no imaginamos que iba a ser tan rápido, ¿verdad? Entonces, siempre agradezco eso y para este libro, para el segundo libro, estábamos siempre a pulmón, ¿verdad? Yo golpeé puertas otra vez a ver si es que de repente no encontraba a alguien que pueda a darnos una manito, ¿verdad? Para que podamos imprimir el libro. Nadie, tanto de empresas privadas como públicas, ¿verdad? No encontramos apoyo, pero no importa. Eso no ha mermado nuestras ganas y hoy estamos nuevamente con el libro impreso y estamos lanzando. Somos pocos, pero bueno, ¿no? Somos conscientes que la literatura, la realidad de la literatura es así, ¿verdad? Así que estoy muy contento con todo esto, con el lanzamiento oficial otra vez del segundo libro, del segundo hijo literario, ¿no? Por la premura del tiempo, ¿verdad? Estamos ya siendo bastante ñenga, tú y así. Ya estamos Sí, ya en 22 nuevamente. Quisiera tener un espacio también con alguien que siempre ahí está detrás haciendo los videos, está atrás diseñando, trabajando, demostrando su conocimiento, ¿verdad? Tecnológico y con las imágenes, con los videos, ¿verdad? A tu hijo Luis, si tiene algún momento también para hablar. Cosa que primera vez también queremos estar hablando así. fue la primera vez también. Y bueno, acá le cedo a mi hijo un ratito, porque, como dice, detrás de nosotros ellos son lo más que están haciendo para llegar a la gente, ¿verdad? Vos, con tu primer book trailer de tu primer libro, de ellos nacieron más ideas, de tu book trailer, me acuerdo bien, y de eso mi hijo vamos a tratar de mejorar el book trailer de Freddy, porque va a estar espectacular, y ahí está esa gente. Yo les pido y me hacen, les pido a veces millones de cambios y siempre me tienen paciencia de hacerlo. Siempre le digo, vamos a tratar de hacer cosas diferentes. Eso es más que no cosas que ya existen ni común y corriente, quieren cosas diferentes. Y acá le presento a mi hijo que para dar unas palabras. Hola, buenas noches. ¿Qué ¿Qué tal? tal, Luis? ¿Cómo te va? Súper, ¿qué Un tal? Fue un gusto, placer. un gusto saludarte, Luis, conocerte y hablar contigo. Es la primera vez también, una experiencia similar que me pasó el año pasado con tu papá. Sí, así Años, mismo. creo que 3 años por ahí estuvimos de forma por teléfono nomás, hablando y mensajeando y craneando todo eso y nos conocimos por primera vez en la gobernación, en el día del galardón. Sí, me Y fue acuerdo que se fue hasta allá. Sí, me acuerdo muy bastante bien. emotivo. Sí. Felicidades de antemano por los lanzamientos ya que estás haciendo. Y eso. Gracias a vos, Luis, por estar siempre ahí detrás, haciendo todo el trabajo difícil también de la edición de fotos, videos y todo eso, ¿verdad? Siempre craneando. Y les cuento que Luis está cursando el último año de la facultad, ha trabajado en varias agencias publicitarias, actualmente está trabajando en el Comité Olímpico Paraguayo y tiene conocimiento en diseño gráfico, fotografía y audiovisual. Así Sí, que así un capo, mismo. Luis. Gracias. Se hace siempre lo que se puede y cada vez mejorar más, como dice mi papá, hacer cosas nuevas, cosas interesantes y siempre mejorar y buscar la excelencia. Excelente, excelente, Luis. Un gusto, Luis. Un gusto también, y éxitos en todo. Ahora para los próximos libros que se vienen también. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a trabajar siempre. Muy bien. Ahora voy a tratar de. Creo que se puede unir 3 personas. Vamos a probar con Liz Colman, si está por ahí. Y puede unirse con nosotros. Aquí está. Le voy a invitar. Creo que se puede unir 3 personas aquí. Liz Colman es paraguaya, poeta, escritora, licenciada en Ciencias de la Educación y madre. Su verbo
encuentra en la sencillez el sentido de la vida, es miembro honorífico en varias agrupaciones literarias, mentora y fundadora de la Asociación Literaria Plumas Libres Paraguay, antóloga nacional e internacional, edición bilingüe español-guaraní, Plumas Libres Originarias Latinoamericanas, en el 17º Encuentro de Escritores del Mercosur, en el marco del Año Internacional de Lengua Indígena 2019, es gestora cultural de eventos y encuentros literarios nacionales e internacionales, embajadora cultural de arte poética latinoamericana para el Paraguay y Colombia, representante por Paraguay de la lengua guaraní en el marco internacional de la lengua madre, París, Francia, organizadora del primer encuentro internacional literario infanto-juvenil, modo virtual, coordinadora por Paraguay con Plumitas Libres Paraguay, evento declarado de interés lingüístico por la Secretaría de Política Lingüística del Paraguay, realizado de modo virtual desde el 23 al 25 de septiembre del año 2021. Hola, mi querida Liz, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Freddy? Un Súper honor bien. para mí participar contigo en este espacio donde podemos seguir apoyando la literatura paraguaya y la cultura general a través de tus letras y tus exposiciones. Muchísimas gracias, Freddy, por este espacio. Gracias, muchísimas gracias también a ti por estar presente, por darme este eh, premio también de poder tenerte aquí, este importante lanzamiento del segundo libro mío, que es El Primero, la Pluma y la Luna. Podríamos hablar de tu experiencia, Liz, en la literatura actual, por ejemplo, en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia en nuestra literatura ahora comparada con los países latinoamericanos, por ejemplo, si podríamos ir conociendo sobre eso? Claro que sí, realmente es un tema muy interesante porque si bien podemos hablar en las dimensiones generales de la literatura, vamos a traer a grandes exponentes ya prácticamente conocidos, representativos, pero del pasado. Hoy tenemos que hacer una especial atención en los escritores contemporáneos. Hay dificultades y desafíos que como paraguayos estamos afrontando constantemente porque estaba escuchando la conversación que estaban teniendo con nuestro querido editor de Shejandé, Vicente. Mucho gusto en saludarte. ¿Qué tal, Liz? Y ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de estrechar contigo este saludo. Sí, gusto en verte, ¿verdad? Y muchas gracias. Por este medio podemos volver a reencontrarnos. Sí. Y es así, ¿verdad? El desafío decía de que siempre se ve como algo muy comercial la literatura y eso hace que tenga barreras inmedibles. Cuando uno quiere editar, lanzar, dar a conocer de alguna manera tanto el arte y en especial la literatura, encontramos que los precios, como hablábamos ya en común con ustedes, ¿verdad? Es muy alto para el paraguayo. No hay mucha facilidad, lo digo en experiencia propia, porque si bien las agrupaciones literarias en las que estoy encabezando, digamos, tropezamos con esas situaciones. Hay muchísimo material a nivel de calidad para competir no solamente con extranjeros latinoamericanos, sino a nivel mundial. Una de ellas es tu obra, tu producto, estimado Freddy, porque en ella encontramos cualquiera de las personas, ¿verdad?, que tengan en su poder tus libros, estos dos libros valiosísimos que estás lanzando en tan corto tiempo, en época de pandemia justamente, van a encontrar en él el detalle más ínfimo, pero rigurosamente cuidado, en estructura, forma, fondo, las correcciones necesarias de las que podemos justamente, como decía, competir a cualquier nivel internacional y por qué no mundial. Pero necesitamos del respaldo de más autoridades abocadas a la literatura, ya de los grandes grupos literarios del Paraguay, ¿verdad? Para no fallar con ninguno, mencionarles a todos. Pero estamos carenciados de esos apoyos. Siempre en mi caso particular nos nucleamos con amigos como con Freddy,
con la editorial de Che Andé de Vicente Rosso, donde tratamos de llevar a pulmón justamente las producciones literarias de los colegas y compatriotas. Mismo en el idioma guaraní sucede lo mismo, que ahora está muy en puja a querer conocer, porque hay un interés general por conocer idiomas y en especial el guaraní, ¿verdad? Y en esto también nuestro querido productor de la reciente obra La pluma, el peón y la luna, Freddy Gómez, es también un máximo exponente en el idioma guaraní. Para mí es realmente un orgullo poder dar algunas palabras en referencia, sobre todo de tu persona, de la calidez humana que te representa y también respaldar esa personalidad que vos tenés en tu trabajo. Porque muchas veces no se calza una con la otra, pero en esta oportunidad me siento orgullosa de tener contacto y amistad con tu persona porque es una bandera que podemos llevar aquí en muchas partes, en donde también particularmente me ha tocado llegar en los diferentes espacios y no podemos decir que Paraguay le debe nada a nadie. Como producción paraguaya hay dificultades para lanzar justamente materiales, productos literarios. Si vamos a enfocar un poco la temática de las dificultades, estaría precisamente las dificultades no solamente del costo, sino de la corrección de edición. En guaraní muchas veces los compatriotas te dicen, pero no hay cuál para escribir, te dicen. Así, en ese peculiar modo de hablar, yo adaptando términos del guaraní y del castellano, que yo respeto muchísimo, porque hasta consideraría una tercera lengua en Paraguay, que es el yo ¿verdad? Porque es nuestra cultura, es la forma en la que hablamos. No hay un castellano puro en el Paraguay, ni un guaraní puro. Entonces, defendiendo un poco esa forma del lenguaje y la necesidad vital de expresarnos, la literatura viene a ser una herramienta grandiosa en esto, pero necesitamos de personas que puedan estar capacitadas en la corrección y en la edición específica de cada material. Y precisamente acá nuestro querido Freddy Gómez ha participado en Plumas Libres, asociación literaria de amigos poetas, escritores y artistas afines, en el lanzamiento de la primera antología bilingüe con participantes internacionales que lo habíamos hecho prácticamente en un tiempo rapidísimo, en menos de un mes, y Freddy fue el traductor de todas las obras juntamente con el señor Merardo Benítez, quien estuvo apoyando precisamente, ahí está, nuestro material preciado que fue calificado internacionalmente como el primer libro bilingüe en castellano y en español, con participantes contemporáneos internacionales de Venezuela, Argentina y Colombia, que se sumaron y solicitaron estar presentes en esta antología bilingüe que se lanzara en el marco del Mercosur en Paraguay. Para nosotros es un honor realmente contar contigo, Freddy, como exponente de la literatura de alto nivel representando al Paraguay. Y esa es un poco la inquietud que traigo, ¿verdad? De que necesitamos un espacio dentro de las autoridades culturales literarias para poder apoyar justamente en las correcciones, porque hay muchísimos exponentes paraguayos que necesitan de ese respaldo justamente para bajar los talleres, llegar a más personas, aquel que, así como vos a pulmón estuviste golpeando puertas para poder lanzar este hijo literario que hoy lo tenés ya en dos versiones, ¿verdad? El primero y en este segundo, que es La pluma, el peón y la luna, que es un orgullo realmente exponerlo ante cualquier escenario, ya nacional, sea internacional, Freddy. Así mismo es, mi querida Liz, muchísimas gracias por tus valiosas palabras y todo lo que decís es cierto con relación a la falta de interés por parte principalmente de las autoridades, ¿verdad? Competentes, ¿verdad? Que siempre dicen, ¿verdad? Que los jóvenes nosotros somos el futuro, sin embargo somos el presente y estamos perdiendo tiempo porque pudiésemos haber sido el pasado, ¿verdad? Desde la niñez ya
teníamos que haber ya entrar, ¿verdad?, dentro del campo literario, pero lastimosamente estamos muy alejados todavía, comparando, por ejemplo, con Argentina, con España y todo eso, y todo el mundo está hablando del libro, del lanzamiento del libro, y todo el mundo se prende, la gente se emociona cuando nace un nuevo libro en Paraguay, pero en su país, ¿verdad? Pero sin embargo en Paraguay la gente dice que, pero qué raro, qué es lo que es esto, ¿verdad? No saben cómo va a ser todo esto, no saben qué es, ni siquiera no tienen una noción, y algunos te dicen, no tengo tiempo para leer, te dicen, ¿verdad? Como si fuese que vos sos un Aragán y porque sos un Aragán nomás escribís libros, ¿verdad? Así, de esa manera algunas personas reaccionan, ¿verdad? Ya que estamos quejándonos un poco, ¿verdad? También nos falta mucho todavía, estamos a muchos años todavía de muchos países vecinos, ¿verdad? Estamos prácticamente podría decir, hasta 50 años de otros países, y cosa que no debería de ser así, ¿verdad? Así que, mi querida Liz, un gusto poder tenerte aquí, que estés aquí con nosotros en este lanzamiento, y vamos a seguir hablando de más proyectos, ¿verdad? A futuro, ¿verdad? Por Así que supuesto. muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los exponentes. Muchas Gracias, Liz. gracias. Gracias, Vicente. Muy bien. Ahora le vamos a invitar al querido amigo Bernardo Villalba, que es conocido como Nardo. Bernardo Villalba Cabral es ingeniero en ecología humana por la Universidad Nacional de Asunción, UNA, y especialista en evaluación y auditoría ambiental por la misma institución. Está cursando su maestría en gestión ambiental en la UNA. Se desempeña como consultor ambiental y fue docente técnico extensionalista en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. Tiene líneas de trabajo en sustentabilidad, agricultura orgánica, gestión de proyectos. En el 2021 fue seleccionado por el proyecto Transición de la revista y Ciencia del Sur para representar a la literatura del Departamento Central. Un gusto, mi querido Nardo. Hola, Nardo. Se cortó. Vamos a Creo que ver si se conecta otra vez. vamos a ver si se conecta otra vez. Mientras tanto, quisiera invitarle también a Isidro Brites, que es otro joven, que es de Itapúa, es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Itapúa, UNI, y técnico de construcciones civiles por el Colegio Técnico de Encarnación. Actualmente se desempeña como jefe de obras en una empresa privada en la zona. Es parte del taller de escritura semi-omnisciente. Pues, en el 2021 fue seleccionado por el taller, por el proyecto Transición de la revista y Ciencia del Sur para representar a la literatura del departamento de Itapúa. ¿Qué tal, querido Isidro? Hola, buenas tardes, ¿me Súper escuchan? bien. Perfecto. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Freddy. Un gusto compartir con todos. Realmente estuve escuchándolos atentamente. Antes que nada, Freddy, felicitarte por el lanzamiento de este tu segundo libro. Para serte franco, todavía no terminé de leer, tengo muchísima lectura pendiente, pero el, el título realmente me gustó, El peón, la pluma y la luna. Lo tomo desde el punto de vista más o menos metafórico al título, eh, el peón. Como que vivimos en este departamento en el que la agricultura, cierta parte de la ganadería está muy, eh, como una rama muy fuerte en la economía. Es como algo común que la gente te llame, patrón, ¿cuánto te cargo combustible? Patrón, ¿cuánto te doy? Patrón, no sé, conozco muy bien la zona de tu zona natal, ¿verdad? Y es algo común que se dice, ¿verdad? Es como que todos tienen algo de peón dentro, ¿verdad? Eh, Como que llevamos la sangre ese, el ser peón de alguien. Y está muy bien enlazado con la pluma, ¿verdad? Tratando de expresar lo que llevan dentro, tanto en la mente como en el corazón, a través de la pluma y la luna, ¿verdad?
desde el punto de vista, qué sé yo, de la añoranza, del pasado, del futuro. O sea que el título realmente pega con tu libro. Y estuve escuchando atentamente lo que estaban exponiendo con respecto al modelo, al modelo de negocio de las editoriales, bastante, más que nada comercial, ¿verdad? Por un lado, el tema económico, con montos siderales para la publicación de un libro, y también ahora el nuevo modelo de tener muchos seguidores, ¿verdad?, en las redes sociales para que a través, no solo en las redes sociales, sino en las redes em, de literatura, ¿verdad? Como hay muchos ahora, más que nada en el ámbito de la literatura de romance, fantasía y todo eso, ¿verdad? Así que este lanzamiento a puro pulmón, como estuve escuchando, es digno de destacar. Por otro lado, Freddy y compañeros, me gustaría también apuntar y también como comentaron, el tema del poco apoyo de parte de las autoridades. A través de nuestra literatura, especialmente de nuestro departamento de Itapúa, eh, dar el grito al cielo, pegar el grito al cielo para tratar de lograr ese apoyo, eh, no solo en el lanzamiento y en la edición de libros, sino más que nada en la lectura en las instituciones, ya sea de primaria, secundaria o lo que sea. Fomentar que la lectura sea agradable, que no sea un peso para nuestros jóvenes, que no sea algo tedioso que solamente tengamos que hacer por estudiar, sino que la literatura sea algo atractivo, ¿verdad? Acá en Encarnación, por ejemplo, eh, hace poco se lanzó unas bibliotecas ambulantes, ¿verdad? Son como unas cajas donde se guardan libros. Vos venís, deja tu libro, puedes llevar otro. De una manera es buena la iniciativa, pero por otra es como si fuera que derramas una gota de agua en el océano, ¿verdad? No sirve para nada. Debemos apuntar a que sean desde las instituciones, que sean como políticas públicas, ¿verdad? El fomento de la literatura en sí, y muy en especial de la literatura de nuestro departamento de Itapúa. Así que yo en todo lo que pueda escribir, y si tengo la gracia y la suerte, así como vos, Freddy, publicar en algún momento, mi literatura estará centrada muy específicamente en Itapúa, en Encarnación, tratando de que el lector pueda familiarizarse, el lector pueda ubicarse en su ciudad y que sea algo atractivo, ¿verdad? Que sea algo de calidad, pero que los jóvenes y mayores le tomen el gusto a la literatura. Eh, no sé qué más puedo agregar, más que nuevamente felicitarte, mi estimado Freddy. Gracias Julio, por tus palabras. Sí, creo que estamos coincidiendo en todo, ¿verdad? En quejarnos un poco, ¿verdad? Y creo que corresponde también buscar siempre ayuda, ¿verdad? Desesperadamente, como dijiste, un grito al cielo, siempre pegar el grito al cielo. Y hay que buscar siempre las estrategias necesarias, ¿verdad? Para que podamos inculcar la lectura desde la niñez, ¿verdad? Fomentar la lectura de la niñez, porque muchas veces cuando uno crece con ese vacío y no quema etapas de acostumbrarse con la lectura cuando es joven, ya es difícil de que se prenda, ¿verdad? Entonces tenemos que inculcar desde raíz, desde la etapa de la niñez, ¿verdad? Son muy certeras tus palabras, mi amigo Isidro. Muy bien, vamos a intentar otra vez con Bernardo. Tiene problemas con señal, parece, con la señal. Vamos a probar con Marcela Cabrera. Tiene como seudónimo Mar de Ilusiones, es fundadora de ARPA, Artistas Paraguayos Asociados, secretaria de la Asociación Plumas Libres Paraguay, miembro oficial del Club de Poetas Latinoamericanos, autora original de los libros Los Latidos de mi Alma 1 y 2, mentora de la antología Hombres Combatientes del Estudio y de la antología de la Asociación Plumas Libres Paraguay, partícipe de varias antologías y la revista Azahar de España, además de los poemas particulares, duetos escritos con varios poetas de habla hispana. Es escritora
y gestora cultural, campeona de América en poesía en el año 2018. ¿Cómo te va, mi querida? Está con Pablo, la pareja de escritores. Buenas tardecita, noche ya acá en nuestro país. ¿Y qué tal? ¿Cómo están, chicos? Qué gusto saludarlos. Hola Vicente, Liz, Freddy, también un gustazo enorme. Y acá estamos, acá con mi amorcito, escuchándolos, viéndolos. Mis Pablo grandes, Rivera ¿Qué tal, es Freddy? poeta, escritor, Me prologuista, parece que vamos a hacer un dos en uno nosotros. sí, Eh, declamador. admirable panel. Liz Colmán, princesa guaraní, como siempre la llamé, divina, una gran exponente de la literatura nacional. Vicente querido, estaba escuchando todo, compartiendo con gusto esta vivencia. Bueno, sobre el libro, ¿verdad? Que es de Freddy Gómez, un colega, amigo, compañerazo de la literatura nacional. Y fui hilando los nombres que escuché. Escuché que estuvo Neri Ignacia López Cubilla también en los comentarios. Me entero hoy que tiene un problemita de salud. Y no sé, vamos a mostrar con Marcela algunas cositas que tenemos. Mira, Hablando de Neri, a acá ver, está su obra, una de sus obras, Neri Ignacia López Cubilla. pasado por la mano de Vicente Figueredo Rosso, gran Esto, amigo. Esto ¿eh? también. Una antología que donó la editorial Shejande, sin Sí. costo. Acá están las letras de 76 poetas de habla hispana en honor al bombero. Se estrenó el Día del Bombero en Paraguay y Algo sin precedentes. algo sin precedentes, que se escuchó una transmisión en directo a través de Radio América Visión con América Santiago, que es una amiga de todos nosotros. Vicente querido, por este material, yo agradecido de por vida contigo. Y bueno, es algo, Liz Colmán está aquí también, ¿eh? ¿Verdad, Liz? ¿Te acordás? Claro. Acá estamos todos. ¿Eh? Un libro, Marcela va a mostrar otro libro. Acá también, mi primer bebé. Y me acuerdo, le cantando a Pablo, cuando Vicente me dijo, vamos a hacer algo muy nuestro, tengo que poner algo que destaque a Paraguay en la portada, me dice. y puso un ñandutí. Y yo, toda creída, como le dije, peteí ñandutí a puitepo y botí, le dije. cuando me hizo el libro. Excelente, sí. Bueno, una anécdota ¿no? para compartir con ustedes. Y siempre Vicente, un gran amigo. Y por supuesto, sí, servidor. Y Un vamos a... gran gestor cultural también, claro, Vicente. por supuesto. ¿Te acordás de eso, Vicente? Muchos materiales más nos esperan, Vicente. ¿Te acordás de me eso, Vicente? acuerdo y no me voy a olvidar. Mira, Vicente, este fue un libro muy especial. 280 páginas, mi primer libro. Tu primer libro. Tu poeta fiel, Universos Temporales. Con él quisimos dar un mensaje diferente, hicimos las hojas, son hojas de caña, para dar también un mensaje ecológico. Vicente, querido, mi admiración de siempre. Esto es una obra realizada. Freddy hoy tiene su obra realizada. Mis felicitaciones para él. Por supuesto. Mis felicitaciones para esta familia que está aquí Feliz junta hoy. contigo, Freddy, querido. Y más éxitos, más éxitos. Estamos acá para apoyar. Y así como tenemos acá el libro de Neri Ignacia Cubillas, de Hino Pando, que también fue obra de Vicente, de esa gran editorial que se llama Shejande, que como dijimos no es algo empresarial a lo grande, es algo de amigos, de gente humana, que quiere aportar algo a la literatura nacional. Algo que la élite de escritores alguna vez nos escondió. Y esto es algo que quiero que lo manejen, compañeros. Amigos poetas. Hay que ir llegando, porque se escriben libros de historias contadas por algunos, se cuenta literatura, pero hay una élite que no deja avanzar a la gente de pueblo que quiere dejar mensajes en poesía a la población de hoy. Sigamos trabajando por literatura en forma amena, con amor, con entusiasmo, por todas las cosas que vivimos diariamente. Hagamos poesía y un país nuevo a través de nuestra literatura. Freddy, querido, un abrazo, felicitaciones por tu mensaje, por tu libro. Gracias a la pareja de Pablo
y Mar de Ilusiones, su señora esposa Marcela Cabrera, una hermosa pareja que siempre tratan de apoyar la cultura, la literatura, escribiendo versos, pedazos de sus almas, ¿verdad? Que siempre tratan de demostrar que estamos fuertes también, de cierto modo, en la literatura aquí en Paraguay, ¿verdad? Y que da gusto hacer literatura entre amigos, ¿verdad? Porque ahí la pasión parece que fluye más. No sentimos ninguna carga, ninguna presión, porque solamente hacemos lo que nos gusta y después sale como salga, ¿verdad? Eso no importa. Y nosotros estamos apuntando a eso, ¿verdad? Que Paraguay vuelva a conseguir un sitial donde debería de estar, ¿verdad? Porque le debemos un alto honor a grandes escritores, como el caso de Roa Bastos, por ejemplo, que nos trajo un premio internacional, el premio Cervantes en el 89. El premio Cervantes de España, sí, Y señor. creo que después de eso, ahí tenemos una pausa tan grande que buscamos llenar de alguna manera, ¿verdad? Y soñamos con ser alguna vez Déjame los que sustitutos, déjame que ¿verdad? te interrumpa, Freddy. Sí, Te cuento, hubo campeones en España, escritores paraguayos que con sus versos ganaron concursos. Esta mujer que está a mi lado fue campeona de América en 2016. Yo fui campeón hispanoamericano de poesía en dueto, justamente con la escritora Neri Ignacia Cubilla, que hoy mencionaron. Un concurso de 3 meses, que fuimos los únicos representantes de Paraguay y lo ganamos. Yo gané el concurso Mont Amour, hecho por Francia, metiendo castellano en poesía para que el francés tenga un acercamiento al castellano. Tuve la mención de honor. Fue un cuádruple empate en primer puesto, pero me dieron la mención de honor a mí, representando al Paraguay. Y había otra escritora que se llama Mabel Coronel Cuenca, que estuvo también en el primer puesto. Los únicos 2 representantes de Paraguay, siempre bien representados, ¿verdad? Llegando bien a la cúspide, ¿verdad? Mostrando nuestra literatura. Yo soy coautor del Himno Universal de los Poetas. No es algo mío, no es algo de los compañeros que estuvieron en ese himno. Ese himno es para todos, porque es universal y se hizo gratis para promocionar lo nuestro. Y tiene un mensaje de paz al mundo, con literatura cantada, algo que no se había hecho nunca. Y bueno, soy coautor de ese himno, es un honor, ¿verdad? Muchas cosas que hicimos con una amiga que vuelvo a mencionar, que es América Santiago, dueña de las radios América Visión y Radio Satélite Visión, muy amiga nuestra. Ella promocionó esta antología que hicimos con Vicente, Hombres de Fuego, dedicado a los bomberos. Cuando se trata de cultura aparecen los amigos. Lamentablemente pocos de nuestro país, pocos. Pero internacionalmente estamos tan bien vistos. Mirá el currículum que me diste de Liz Colmán. ¿Por qué eso no se tiene en cuenta en el país? Hermano, sigamos haciendo lo nuestro, con amor al prójimo, con amor a nuestra gente, y eso. Y el amor al arte. El amor al arte, que obvio nos gusta, ¿verdad? Y eso va a ser un mensaje para futuras generaciones. sobre el punto acá, nuestro amigo Y vuelvo a dice, eso es cierto, la élite mezquina, que no permite que la literatura del interior, que la literatura del interior no despegue, ¿sí? Es cierto eso. La gente también está opinando también. Felicidades, Freddy. Por favor, díganos dónde conseguir el libro. Dice acá, escritores paraguayos, ¿eh? Un honor. Qué lindo. Excelente, excelente. A ver, tenemos mensajes también. Y bueno, queridos amigos, les agradezco que estén aquí presentes, ¿verdad? Para hablar de literatura, de la realidad actual de la literatura, del cómo estamos y del enfoque que queremos conseguir de aquí a mediano y largo plazo. Les agradezco que estén presentes. Yo creo que si seguimos trabajando de manera unánime, si unimos lazos, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacer grandes cosas y como siempre dijimos con Vicente, vamos a llegar a gran puerto, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer siempre es seguir luchando a pesar del poco apoyo que tenemos y que eso sentimos, ¿verdad? A pesar de ello, siempre tenemos que tratar de seguir haciendo que emerja la literatura nacional y hacernos conocer y dar lo mejor de cada uno, que los reconocimientos seguramente van a llegar por añadidura. Tenemos que enfocarnos en dar lo mejor de nosotros, seguir creciendo como escritores, como poetas, que al fin y al cabo
con el tiempo vamos a ir creciendo más y más y vamos a convertirnos en maestros y maestras de la literatura nacional. Totalmente, totalmente de acuerdo. Liz Colmán ahora está justamente trabajando con Eilig. ¿Cómo era? Eilig. Ayer justamente terminamos la posta, donde justamente quiero destacar acá la participación. Es un encuentro literario infanto-juvenil, en la que Paraguay hizo la bandera de la tricolor para estar presente en este convenio internacional, por la cual quiero agradecer a través de este medio, ¿verdad?, que la Secretaría Política de Lingüística de Paraguay estuvo presente con una resolución declarando de interés. La hija de Pablo y de Marcela, justamente Mayra Montserrat, estuvo presente en el evento Infanto Juvenil. Destaco esto porque estamos hablando, ¿verdad, Freddy?, justamente de fomentar la literatura, así como estaban diciendo, desde las escuelas. ¿Y cómo llegar a eso? Alguien se tiene que encargar de eso. Precisamente estamos con algunos amigos, como bien lo decimos, amigos nucleados, porque mucho apoyo y destape para la cultura o literatura no tenemos todavía. Y estos espacios como los que vos estás dando, Freddy, para mostrar tu obra, tu producción, del talento que posees, es lo que tenemos que reforzar entre amigos. Estamos acá en familia, prácticamente con Vicente también, porque es el que apoya en forma no comercial. Quiero resaltar eso en mayúscula, porque varias de las antologías que hemos promocionado, donde todos los que están acá son partícipes, miembros de esas antologías paraguayas, nacional e internacionales, ha sido prácticamente promocionado y realizado a plenitud por el señor Vicente Rosso de Chejandé, que ahora también está diciendo una vez más presente en este hermoso libro de calidez que nos hace acercar Freddy con, digo bien, el peón, la pluma y la luna. Entonces que muy prontamente va a estar en la mano, yo creo que de todo el distrito de Itapúa, también de todo Paraguay, y vamos a hacer lo posible para esto, sacar más al exterior de toda Latinoamérica. Me comprometo, Freddy. Tenemos los contactos amigos, entonces a través de ellos quiero también tomar ese compromiso para poder hacer más promoción cultural, llevando tu libro en alzas con los amigos que se suman. Tenemos también gente de afuera, así como nombraba Pablo, a emisoras, a asociaciones culturales ya de prestigio, de trayectoria, que si hacemos bien las cosas, ellos nos respaldan. Entonces, así también los de acá se dan cuenta de que podemos llegar. No te olvides, Liz, del Club de Poetas, el Club de Poetas de Latinoamérica, grandes amigos. Sí. Así Con mismo. Fabio Ceballos, Griselda. Sandillo. Está Griselda Sandellú, Fabio Ceballos, que también conocen a Freddy. Ellos son organizadores y fundadores de lo que es el Club de Poetas Latinoamérica, que tiene casi ya todos los países integrados, en la que llevo justamente la representación por Paraguay, y vamos a movernos para poder, así entre amigos, familia de la literatura, quienes nos gusta lo que hacemos, a pulmón justamente, vamos a demostrar a través de este espacio del talento paraguayo. Y precisamente en Eilig, que es recientemente lanzado, lo íbamos a hacer en forma anual. Sin embargo, el éxito que tuvo, ayer nada más terminó el proyecto, seguimos trabajando. Queremos hacer ya dentro de 3 meses otra propuesta, otra vez, otra convocatoria, donde decía, alguien tiene que encargarse de los más pequeños y de los jóvenes, que no solamente, voy a hablar un poquito, ¿verdad?, de que siendo maestra también, en la escuela se nos obliga a leer. Si estás castigado, te vas a la biblioteca. Así como decía Freddy al principio. Y eso pues tiene que cambiar. No tiene que ser así. Y alguien se tiene que encargar de eso. ¿Por qué? Porque justamente una parte estaba leyendo acá, justamente el mensaje de Freddy decía de que esto es en tomar el coraje y hablar del valor que tienen muchos de los que están, o los valientes dicen, de estar pasando las penas, las vicisitudes a través de la escritura.
Y es así. Entonces, acompañar esa carga emocional que tenemos como seres humanos para contar lo que sentimos, lo que vivimos. Entonces, desde pequeños tenemos que cultivar. Y el LIC, precisamente, que estoy llevando a cabo en este proyecto, de quién se hace cargo de ese talento infanto-juvenil. De que lo que vos mostrás como talento innato, cuando a mamá o papá le mostramos un dibujito, le leemos algo que a nosotros nos agrada de pequeños y no nos toman la atención o el interés preciso, esto muere. Y es muy difícil volver a rescatarlo. Yo creo que Freddy habrá pasado varias formas de apegarse a la literatura. No sé si siempre tuvo el apoyo, no sé, de ese lado, ¿verdad? Pero seguramente también habrá habido una obligatoriedad en la lectura de las escuelas y eso es lo que queremos cambiar. Claro que se tiene que cumplir con el currículum, pero si yo solamente voy a leer en el espacio de las escuelas, las instituciones educativas y después muere eso ahí, ¿dónde está Freddy? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está Lincoln? ¿Dónde están Pablo, Marcela y otros que aman la literatura para exponer justamente estos talentos? Tenemos que trabajar desde los más pequeños y para llegar a Después fomentar. te voy a contar un chiquitito, Liz. Cuando termines voy a contar un poquitito de lo que fue mi vivencia. Perfecto. Entonces, estamos para apoyarnos como amigos. Por eso este título acá de Amigos de Freddy. Amigos que felicitan tu trabajo, que saben de la calidad, y no voy a dejar de repetirlo, de tu producción. Porque imagínate, representar al país, en mi caso, ¿verdad? Con la literatura es muy delicado, donde te van a estar criticando más que apoyando. Es por eso que en las traducciones Bien, y en el sentido poético que tiene que revelar un trabajo de literatura poética paraguaya, Freddy en punta. Entonces, sinceramente, es un orgullo nacional todas las obras venidas con nuestro querido amigo Freddy Gómez. Muchas gracias. Marcela. Muchas gracias. Sí, no, justamente lo que estabas diciendo, Liz, que cuando no nacen de casa, cuando no te apoyan y también se sienten mal, porque yo me acuerdo bien cuando estaba en la escuela, en la época de la escuela, eh, yo terminaba mi cuaderno de 50 hojas, terminaba como 20. Escribiendo versitos. Escribía cada versito, escribía cualquier cosa. Y para que no se enteraran en casa, porque mamá siempre celosa, decía, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, como yo sentía ese miedo, porque no sentía el apoyo de mi familia, y cada vez que hacía algo, Conste que yo descubrí a la escritora. cada vez que yo hacía algo, arrancaba la hoja de mi cuaderno, para que no viera precisamente lo que hacía, en vez de que ellos fueran el impulsor o de darme ese apoyo a seguir creciendo. No, imagínate, eso siempre llevo yo en cuenta. Y por eso, cuando mi hija empezó a escribir frasecitas pequeñas, y yo la apoyaba, le daba ese aliento, porque a mí me faltó. Entonces yo puse en práctica con ella lo que yo quise, que bueno, no sucedió conmigo, pero se entiende, ¿verdad? Permiso Pero- un ratito. Y ella empezó a escribir a los 6 añitos. Mi hija fue ahora tiene 12 años. Ella fue en su momento la poeta más pequeña del mundo. Y ahora Pablo se fue a llamarla. Qué Y privilegio. es tan lindo cuando vos sentís, cuando creces con ese apoyo emocional, y más todavía cuando te haces cosas que te gusta, es algo increíblemente que te sale mejor. Sí, Sí mismo, sí. ese apoyo, ¿verdad? Y qué lindo Sí. crear este espacio, este escenario, Freddy, justamente con esa inquietud de cómo podemos lanzar todo lo que estás haciendo, todo lo que están haciendo los colegas, que no cuentan con el respaldo quizás de una editorial, autoridades, ya sean nacionales o privadas. Es justamente eso. La iniciativa que tiene nuestro compañero acá de invitarnos, es un lujo estar con él, ¿verdad? Estar en familia literaria, de poder hablar de las realidades que conllevan a esto. No es solamente un común denominador de presentar un libro X, título tal, como fue ya.
sino que acá se está vivenciando realmente lo que estamos atravesando para lograr esto. Porque en otros países, como ya decía él, es todo fácil, pero acá estamos remando. Hola, Llegó mi pequeña gran Hola, artista. ¿qué tal? una pequeña estudiante. Hola. Vicente. Hola, tía. Un gusto que estés aquí. Hola Mayra, ¿cómo estás? Bien. La pequeña poeta paraguaya, escritora, ya ella también, que estuvo leyendo, justamente participando en EILIB. Es una pluma joven, de plumitas libres, que estuvo en EILIB justamente ayer haciendo su debut, con obras de su propia autoría, imagínense. Trabajamos con ella también. ¿Cómo se que desde los 6 años? Desde los 6 años escribe, así como estaba comentando. Bueno, no niego que tenía muchas cosas. No quiero decir ahora porque delante de ella que escribe frases fuertes muchas veces que tenemos que modificar para su corta edad, Es pero va natural, creciendo es natural. y le gusta. Es natural. Ay, qué lindo. Es muy valioso lo que están haciendo ustedes, de que le están inculcando ya los valores literarios desde temprana edad, entonces le están, no sé si llamarlo moldeando, ¿verdad? Suena un poco pesado, ¿verdad? Pero no encuentro otro término, ¿verdad? Le están orientando para que puedan amar lo que es la literatura y eso es muy significativo. Yo también recibí apoyo de mi finado padre. Siempre me compraba libros. Él sí se iba, yo crecí en la localidad de Natalio 20 a más de 100 kilómetros de Encarnación, la ciudad que es capital departamental de Itapúa. Cada vez que viajaba ahí, él se iba a una librería y me compraba un libro y yo eso me sentaba y empezaba a merendar y devoraba. Tenía hambre de leer libros. Y siempre me hablaba principalmente de los versos de Emiliano, por ejemplo. Cómo él mezclaba el castellano con el guaraní, esa combinación, y yo fui amando más y más lo que es el bilingüismo nacional. Y viniendo otra vez de alguien que estuvo en la guerra del Chaco, ¿verdad? Que es un sobreviviente, un soldado, un bohemio. Emiliano es el ícono de la literatura popular, ¿verdad? En nuestro país. Y yo también me siento identificado con él, ¿verdad? Porque me gusta mucho que aparte de escribir poesía popular, también escribe poesía culta, ¿verdad? Y el acompañamiento de los padres es fundamental, ¿verdad? Mi papá me había orientado todo sobre literatura. Lastimosamente, ¿verdad? Tuvo que dejarme muy temprano, ¿verdad? Pero yo siempre llevé en cuenta eso. En su momento no dimensionaba mucho, ¿verdad? De lo que él me estaba brindando, ¿verdad? Pero con el tiempo, cuando fui madurando, cada vez es como el vino, ¿verdad? Cada vez, cuanto mayor edad, cuanto mayor tiempo está en un Cuanto lugar, más añejo, más sabroso. cuanto más añejo, más sabroso, ¿verdad? Eso fue el legado, los consejos que me ha dejado mi padre, ¿verdad? Entonces, he tomado como un compromiso aportar literatura, seguir escribiendo, me apasiona, tengo ganas de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, me considero todavía un aprendiz, ¿verdad? Igual si lanzo 20 libros, igual me voy a considerar un aprendiz, ¿verdad? Que nunca sabemos todo, siempre tenemos que estar dispuestos a seguir aprendiendo, ¿verdad? A dar lo mejor de nosotros y siempre apuntando en pos de la literatura nacional, ¿verdad? Yo sé que somos muchos lo que queremos que Paraguay vuelva a reactivar su literatura. Y yo creo que es bueno que mencionemos que así en familia se hace mejor la literatura entre amigos, ¿verdad? Y eso es bueno porque se comparte el vuelo y cuando se comparte el vuelo, el viaje es menos cansador. Exacto. Un mensaje más. Hay un amigo que no nombramos hoy, Ramón Pereira. Bien. ¿Le suena? Ramón Muy Pereira. conocido. Sí, sí. Nosotros, yo tuve la oportunidad de ir a trabajar a Limpio y fui a ocupar una casa donde vivía Ramón Pereira. Ramón Pereira era vendedor de libros y cuando él dejó la casa y se mudó a otro lado, donde fuimos a quedarnos nosotros, dejó una biblioteca. Esta pequeña que está aquí, esta pequeña Mayra, veía los cuentos que él dejó, los libros de cuentos que dejó, los libros de poesía, la poesía que hacíamos nosotros. Y con todo eso esta nena, preguntando alguna cosa que no sabía, se iba formando. Ella entró a la escuela leyendo. Entró a la escuela leyendo por el material que teníamos.
Y gran parte de eso le debemos a un gran amigo de todos nosotros que se llama Ramón Pereira, que nos dejó una biblioteca armada en su casa. Gran amigo que pertenece a ARPA, pertenece a Plumas Libres, a Pluma Guaraní, a varios grupos de poetas que tenemos, somos todos amigos, aunque estemos en diferentes grupos, siempre coincidimos en algo que es el amor a la literatura, a la pasión que nos hace esto de escribir, ¿verdad? Y bueno, y esta pequeñita, con 6 años, declamó en Luque. Una poesía de 5 minutos. ¿Te acuerdas, Liz? Sí. ¿Te acuerdas, Liz, de la presentación en Luque? Sí. Yo creo que eso fue... La primera antología de Plumas creo que- Libres, donde Sí, Freddy sí, Gómez sí. justamente estaba en debut también con nosotros, Sí, con sus maravillosas letras. en el Y fue. Acá está, este libro. 2019. Y bueno, cuando eso tenía 6 años, y yo creo que fue la primer semilla sembrada por ella misma para que hoy la tengan en cuenta representando a Paraguay en A-League. Todo tiene que ver, todo lo que aportamos tiene que ver, y depende mucho de todos nosotros para que esto siga creciendo. Y estemos donde estemos, nos vamos a acompañar. Freddy, te vuelvo a decir, retirándome ya de esto, felicitaciones por tu material. El peón, desde el peón me gustó. Yo soy constructor, toda mi vida fui constructor. Mi vida está en la construcción. Y por ese solo hecho de haber puesto el peón como una frase en el título de tu libro, hermano, felicitaciones. Yo soy alguien que tiene amor en el sentido de pertenencia. Escribo. Algunos constructores también escribimos. Es el caso de Fabio Ceballos, que es presidente del Club de Poetas de Baigorria y del Club de Poetas de Latinoamérica. Él también es constructor. Pero la pasión que él tiene por la escritura la vuelca en libros, la vuelca en antologías, tiene su editorial también como el amigo Vicente, y va dejando legados, ¿verdad? Va dejando legados. Y yo rescato esto del peón, porque yo, ahí te vuelvo a decir, el sentido de pertenencia. El que quiere escribir, escribe. Y si por ahí no sabemos algo, preguntamos, pero nos vamos formando y escribimos. Yo soy constructor, tengo mis 2 libros, soy partícipe de varias antologías, e invito a la gente a formarse y a ser parte de la cultura nacional. Me gusta llevarle esto a la gente y tengo buena recepción. Y yo sé que cada uno de ustedes va a seguir haciendo esto, porque es lo que amamos, es lo que nos gusta. Hermanos, felicitaciones. A los compañeros un gran abrazo, espero abrazarlos pronto. Les cuento que estoy trabajando por Asunción. Ahora estoy de vacaciones por acá. Está de paso por casa. De luna de miel estoy otra vez por Ciudad del Este y espero verlos pronto, abrazarlos a Vicente, a Liz y oportunamente también a vos, Freddy. Hermano, un gran abrazo. Te queremos. Vamos, Freddy, ahora. Sí. Sí, Ahora sí, Freddy. Ahora No sí. sé qué pasó, ¿eh? Copiado. No sé qué pasó. la emoción. Tecnología. Sí. Voy a buscar mi Bueno, yo quiero- auricular. Bueno, No voy con Vas esto. vas a buscar tus oídos. A ver qué tal. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? ahora sí. Súper bien. Sí, te Ahora escuchamos sí, bien. copiado perfecto. Muy bien. Bueno, les quería agradecer a ustedes, Pablo, a la familia Cabrera, a esta niña tan inteligente, tan sobresaliente a su corta edad. Que sigas así, que sigas siguiendo los pasos de los padres, que es lo más valioso. El mejor legado que le están dando, la mejor herencia que le está dando a sus padres es el conocimiento y el amor a la literatura. Eso no tiene precio y eso con el tiempo, ahora tal vez no estés dimensionando mucho, sé que estás consciente de tu realidad, pero con el tiempo vas a valorar el triple de lo que estás valorando ahora y aprovechar la presencia de tus padres, aprovechar todo esto. Me emocionan tus palabras. Sí, aprovechar Me esto emociona. porque lo que yo no daría por tenerle a mi padre, por ejemplo, y que él esté aquí con nosotros compartiendo este vivo, ¿verdad? Por eso valoro demasiado el acompañamiento de los padres, es fundamental, es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque yo crecí prácticamente con el viento de los consejos de mi padre, ¿verdad? Porque no le volví a escuchar hace más de 20 años, pero los consejos que él me ha dado siempre
siempre queda grabado en mí y por eso te digo, niña, valorarle a tus padres, siempre escucharles, nunca les decepciones. Si surgen de repente ligas, como nosotros decimos en Paraguay, siempre escucharle primero a tus padres. No, no le dejen en segundo plano a sus padres. Eso es mi consejo y que siga siempre los pasos de sus padres, siempre enalteciendo la literatura desde niña y yo sé que vas a llegar en un lugar demasiado alto y te felicito por eso. Gracias. Y bueno, yo le quiero agradecer a Pablo, a Marcela, a Liz y sobre todo a Freddy por dar testimonio mía. Como siempre digo, eso no tiene precio, ¿verdad? Porque avala lo que yo digo, porque siempre fue feo decir y hacer otra cosa, ¿verdad? Pero con su testimonio me siento más poderoso, con más energía. Y hay opiniones de nuestros seguidores que la literatura del interior está despegando en estos momentos con tu lanzamiento, Freddy. Yo creo que la gente del interior tiene derecho a despegar, no volar hacia la capital, sino más allá de la capital. Y la literatura, como dijo Isidro, es una gota en Paraguay, ¿verdad? Es una gota en el océano. Para mí es una gota en el desierto. Pero, como dice Freddy, tiene un sueño, que la gente de Paraguay lea, que le dé gusto leer. La única forma de salir, digamos, de la ignorancia y ir hacia la pobreza. Gracias, Pablo, Marcela, Liz, por tu testimonio. Le agradezco muchísimo. Y eso me pone muy contento y la gana de seguir con ustedes. Como le dije a Freddy, tenemos que buscar más Freddy y más Vicente. Y yo no le dije nada a él. Y me llamó y me dice, ¿qué tal Liz Colman? Ya me reí, pero no es 10 puntos, 100 puntos. O sea, ofende la pregunta, ¿verdad? Después, ¿qué tal Pablo y Marcela? Otra ofensa otra vez. Porque no creí que iba a estar haciendo esto con personas que realmente siento que quieren lo mejor, como yo. Y eso es importante. Así que, Freddy, te felicito que te estás animando, porque muchas veces no caímos. Pero acá estamos cerrando el segundo libro. Y eso a mí me da gusto. Y vamos por mucho más, Sí. Vicente. Vamos por más. Comprometida. Comprometida, claro que sí, estamos para eso, para dar el mejor esfuerzo. Sí, para Claro que 2022 tiene. Acompañada por ustedes, claro que sí, todo se puede. No, de la mano así siempre vamos todos. Por la pluma, por la letra y por todo lo que el arte nos une. Así que, Freddy, mi felicitaciones. Sí, realmente yo le pregunté a Vicente, ¿verdad? Algo muy, muy en privado lo que está comentando, ¿verdad? Yo le pregunté así tal cual como dijo él, ¿verdad? Porque yo conozco la trayectoria de Liz y de la trayectoria de Pablo, de Marcela, y quería que le den ese adorno a este momento tan importante para mí, ¿verdad? Que es otro sueño más de lanzar un libro, ¿verdad? Y gracias por galardonar este momento, ¿verdad? Que va a quedar, yo esto voy a guardar, esto va a quedar así. Después va a quedar para que cualquiera pueda volver a repasar, volver a mirar, ¿verdad? Porque muchas personas ahora no tienen tiempo, ¿verdad? Y si es por mí, ¿verdad? Quisiera que estén todos mis amigos, todas las personas que yo aprecio, que yo admiro, ¿verdad? Pero lastimosamente la tecnología a veces nos pone límites, ¿verdad? Solamente permite, por ejemplo, 3 invitados en vivo, así, ¿verdad? Pero les comento que en diciembre pienso lanzar mi tercer libro, que va a ser libro de cuentos. Posiblemente estamos viendo el lugar, para que sea un lugar, digamos, en punto medio, Vamos todavía, Freddy. en Villarrica, en la casa del tío Cuyer, ¿verdad? Y ahí sí,
Dios quiera que ya podamos ya abrazarnos y encontrarnos entre todos, ¿verdad? Porque eso es lo que desde hace ya prácticamente 2 años que estamos en pausa, ¿verdad? Y para que podamos celebrar como se debe, para que hagamos un brindis cultural ese día, ¿verdad? Eso es lo que estoy ahora enfocándome. Ahora voy a cerrarlo del Peón La Pluma de la Luna, ¿verdad? En este mes, y ya voy a empezar ya a trabajar con la última pulida de mi siguiente libro, que va a ser Tinta Corta, una colección de cuentos, de relatos, ¿verdad? Ya a modo diferente de la poesía ya. Y mi sueño es, como dijo Vicente, que haya lectores, ¿verdad? Yo quise empezar con algo breve, con algo sencillo. Con mi primer libro era un libro corto, era solamente una sola poesía dentro de un libro. Era muy breve, solamente 1 o 2 versos nomás en una página, y la otra página estaba la traducción al guaraní. Entonces la gente, para que no sea tan pesada la lectura, empezar de esa manera. Entonces mi segunda opción, o sea, mi segundo proyecto era cargarle ya un poquito más de contenido, más poesías, y este es El Peón La Pluma de la Luna, y tiene 100 poesías. Mi tercer libro ya va a ser un libro de relatos, libro de cuentos, entonces ya va a ser un poquito más extenso, ¿verdad? La gente se va a meter más en lo que es la lectura. Y por último, el cuarto libro va a ser un libro de guaraní, que va a ser una novela en guaraní, PTI Angapu por eso se llama, la novela, que va a ser 100% en guaraní. Qué bien, mi hermano, Entonces, qué bien. Vamos, Freddy. ir de Vamos, Freddy. lo sencillo a lo más difícil, por decirlo así, ¿verdad? Todo es en pos de darle un recorrido al amor al amor a la literatura y a la lectura, que es lo que estamos buscando al final de cuentas, ¿verdad? Y también, por supuesto, resaltando y destacando lo nuestro, que es nuestro dulce idioma. Ñandemba este Esteban. Qué lindo. Ñandemba este Esteban. Ñandemba este. Ya bueno, como coñe, ya bueno, castellano a guaraní. Aunque sea lupía, dice, ya posee novela guaraní, y Pucúa, y yo no guaraní, sabéis, y nada, con el teramo irundun, de 4 novelas, y na Paraguay, y después, se llegó más allá, treveta, veía allá. Se lo mataba, y me sé ahí, y llegó de hacer ahí, mi otro escritor, ya puedo cuenta, y ahí. Y ese abuelo, todo atrás acaso potín de lo mandaba, a prueba ya la suerte. Tenés nuestro apoyo, mi estimado. Claro que sí, contá con nosotros, Freddy. Acá aliento y buena vibra no te va a faltar. Así que vamos adelante todavía con eso. Y más todavía si estás escribiendo en guaraní, me parece genial, espectacular. Y mis felicitaciones ya de antemano. Ya está todo, y ahí les adelanto mi experiencia. Ha participado en un concurso organizado por una editorial grande en nuestro país. No fue seleccionado ni a los premios. Y yo pedí devolución. Y me dijeron que no tiene impacto, no pega, tipo que no sirve. ¿Y saben por qué? Porque el guaraní no vende. Y las grandes industrias que monopolizan todo esto de la literatura en nuestro país, ¿qué es lo que buscan? Algo que se pueda vender como pan caliente, ¿verdad? Solamente meramente comercial. Y al final de cuentas, entonces se deja de lado la cultura. ¿Por qué? Sí. Ahí Por el destaco simple más hecho lo de ser tuyo. guaraní. Ahí destaco estas empresas grandes tienen que aprender que lo nuestro es sagrado. Yo te digo, yo nací argentino, pero toda mi familia es de Paraguay. Y desde que escribí mi primer poema, firmé por Paraguay. Yo, que nací extranjero, por amor a mi gente y a este terruño. Y esta gente que monopoliza empresas tiene mucho que aprender. Y con ese libro que vos estás diciendo le vamos a enseñar mucho. Porque la gente, te vuelvo a decir, a nombrar algo, sentido de pertenencia. La gente eso no lo pierde. Y vos te vas a ganar al pueblo, no esos representantes de empresas, te lo aseguro. Y estamos para apoyar y promocionar lo tuyo, compañero. De corazón, con alma y vida, porque lo vale, porque se merece. Sí, gracias Pablo, gracias por el apoyo. Y imagínense, yo soy muy fuerte ante los rechazos, porque yo pasé ya de todo en mi vida, de todo.
Y a mí me causó risa, a mí no me afectó para nada recibir esas devoluciones, porque para mí es una estupidez esa devolución, porque ellos solamente lo ven del lado comercial. Lo primero que piensan, quién te va a comprar una novela en guaraní? Al pedo vamos a gastar papel por este tipo. Vamos a sacarle nomás de acá. Sin embargo, yo le tengo a Vicente, ¿verdad? Que él no le viene ni le va el dinero, no le viene ni le va la parte comercial. Él Siempre un gran compañerazo, él solamente está para apoyar, dar una mano y cumplir sueños. Por eso le tenemos a una editora amiga. Por eso yo siempre, a los jóvenes principalmente, les animo para que vayan a luchar por sus sueños. Porque muchos jóvenes también me dicen, yo también quiero ser escritor. Tuve una experiencia en María Auxiliadora, yo estaba firmando un libro para entregarle a una persona y pasan unos mitaí, 3 mitaí, estaban pasando ahí, estaba recitando poesía. Y yo le digo, hey, ¿quién es el poeta acá? Y se sorprende el mitaí y me dice, yo quiero ser poeta. ¿Y cuál es tu sueño? Yo quiero ser poeta. Entonces yo le regalé un libro y le felicité porque le gusta la poesía. Imagínate, tenía 12 años. A esa edad todo el mundo hablando de Free Fire y ellos hablando de literatura, ¿verdad? Eso a mí me causó mucho asombro y me pusieron feliz ese día, me pusieron feliz ese día esos niños, porque difícil ya encontrar en esos tiempos que niños amen la literatura, ¿verdad? Entonces, como dijo Liz, tenemos que enfocarnos desde la etapa de la niñez para que la gente vuelva a amar la literatura desde temprana edad, porque es una carga más para ellos la literatura, ¿verdad? Les hace leer forzado, y al forzar algo ya no pega. Tiene que ser algo espontáneo, tiene que ser algo natural, le tiene que gustar. Eso de vas a pasar al frente a leer tal cosa, ¿verdad? Con eso no se logra literatura, con eso no se hace cultura. Estamos haciendo ya una apología, ¿verdad? Prácticamente acultural. Y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Qué suerte que había sido ahora Instagram no corta más en 1 hora. Porque el año pasado, cuando alcanzamos 60 minutos, cortó. No, mira, nuestra primera experiencia por Instagram, hacer esto. Siempre hacemos en Zoom. Y me parece muy bien que también haya una aplicación así a la par de lo que es Zoom. Y se ve que actualizaron, ¿verdad? Se les escucha como si estuvieran ahí sentados, Freddy, Vicente, Liz, nosotros. Sí. Nos falta darnos ese abrazo que nos merecemos nada más. Claro. Ahí nos vemos bien, falta el abrazo. Y la gente se están uniendo también, le están viendo y están viendo la realidad también de cómo es todo esto de la literatura, ¿verdad? De esta pequeña órbita que estamos teniendo nosotros acá en la literatura, ¿verdad? Y ojalá que algún día Paraguay, así como España, como en Argentina, que la gente lea libros en metros, ¿verdad? En colectivos, en las plazas. Eso es lo que yo quiero ver algún día en nuestro país. Yo sé que estamos 5 décadas todavía de eso, pero yo creo que aportando nosotros nuestro granito de arena, creo que vamos a cumplir. Es un sueño muy posible, porque tenemos que empezar de vuelta digo, porque la cultura cuando en el tiempo de no quiero hablar de política como dijo Pablo, cuando el tema de la época de la dictadura se quemaron todo lo que eran libros y compañías porque la gente no leyera. Bueno, esto sí no es política. Yo siempre digo que no quiero hablar de política para no entrar en divergencias. Pero lamentablemente hay que decirlo, la dictadura estronista cortó la cultura nacional, incendió Biblias, incendió libros de la Biblioteca Nacional. Y entonces, ¿en qué quedamos? La incultura la sembraron ellos. Nosotros somos los que tenemos el deber de rescatar esto porque amamos lo que hacemos. Y no hay egoísmo, ni siquiera hay una visión personal o un sueño personal de crecimiento. No, la cultura es nuestra, es contagiar lo que amamos nada más. Y hay que resaltar el gran error que tuvo ese gobierno de quemar libros en plazas y compañías. Yo creo que no es política, es una realidad que se tiene que contar y ahora depende de nosotros alcanzar a la mayor parte del pueblo que podamos. Nada más que eso, sin fanatismos, sin hablar de listas.
cada uno con su pensamiento, pero la poesía tenemos que volver a contagiarla a todo el mundo, la literatura y lo poco que sabemos compartirlo, porque es la única forma de volver a crecer con esto. A nivel nacional, hablando de la cultura nacional, de la idiosincrasia del paraguayo, no de fanatismos políticos, comparo nomás las cosas para que se entienda qué pasó y qué podemos hacer ahora, ¿verdad? Si realmente creemos que vivimos en democracia y que podemos hacerlo nuestro en libertad, como corresponde, ¿verdad? Sí, estamos todavía amagando lo que es la democracia. Es difícil todavía lidiar con todo. Está muy fuertemente todavía ligado el dictadurismo dentro de la paraguayidad, Sí. y eso afecta muy grande, principalmente a la literatura, ¿verdad? Ese amor a la lectura es lo que tenemos que conseguir. Y yo siempre veo los trabajos de Liz Colman, por ejemplo, que siempre ella trata de internacionalizar la literatura nacional, y eso es bueno. Siempre está liderando, buscando espacio, pleiteando, como una vez me llamó y me estaba contando sus grandes proyectos, sus grandes aspiraciones, ¿verdad? Tanto personal como grupal, de que la literatura nacional trascienda fronteras y que llegue a toda Latinoamérica, y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque no sé por qué, porque siempre tenemos que empezar desde afuera y volver a ingresar para que tengamos reconocimiento. Yo, por ejemplo, este año fui finalista en un Eso concurso sí. de cuentos en Colombia, ¿verdad? Y muchas veces acá en Paraguay participé y ni a los premios, ¿verdad? Ni a los premios. Pero bueno, esa es la realidad, ¿verdad? Siempre trato de seguir escribiendo, seguir buscando mi espacio, ¿verdad? Yo sé que alguna vez le vamos a dar blanco. Dijo Borges alguna vez, todo poeta tiene el derecho de escribir el mejor verso del mundo alguna vez, aunque sea una vez. Nosotros ya lo pasamos, ya tuvimos el reconocimiento internacional. Liz lo sabe, ella también recibió el premio Arco de Córdoba de Argentina. Si hablamos de cultura, nos están viendo de afuera, hermano. No, Acá no nos dan valor. ese valor que acá no nos dan, ese valor que acá no nos dan, y esto queda grabado, hermano, ese valor que acá no nos dan, es para ellos nada más. Nosotros ya tenemos el reconocimiento internacional. La gente que no nos da el valor por lo que estamos haciendo, ellos cosechan el valor que no nos dan. Vos, hermano Freddy, mi querido Vicente, mi querida Liz Colman, Marcela, yo, tenemos las puertas abiertas al mundo. A donde vamos nos reciben. De amor, de puertas abiertas, de brazos que nos acobijen. Tenemos las puertas ganadas ya. ¿Qué podemos decir de esa gente que no nos reconoce? El fracaso es de ellos. No, ¿O no es así? Liz Colman, Vicente querido, los reconocimientos, los amigos que tenemos internacionalmente, ¿cómo los ganamos? Hablando poesía, contando algo de nuestro país, y nos amaron en el mundo. Porque nos amaron. Cada amigo que hicimos en la poesía es un hermano que nos ama, que nos espera alguna vez. Y nosotros vamos a seguir escribiendo, vamos a seguir haciendo lo que nos gusta. Vamos a insistir con lo que nos gusta y vamos a romper este esquema. Y nosotros, los que emergemos ahora, dándole poesía a todo el mundo, somos los que vamos a quedar, dejando semillas que van a ser el futuro de la cultura nacional. Eso nomás. Cuando la conversación es amena, el encuentro es ameno, el tiempo pasa volando. Exactamente. Y con personas Es que agradables. Es que esto es casi como una peña entre amigos, de hablar de lo que nos gusta y presentar al público cómo viene la mano realmente en Paraguay. Y justamente acotando lo que decía ahí Pablo, ¿verdad? Yo creo que si los de afuera, las autoridades todavía no ven, lo primordial es que entre nosotros veamos y valoremos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo como paraguayos. Esto que estamos haciendo Totalmente. es una muestra. Acá no hay rango de egoísmos, porque si no nadie va a estar. ¿Por qué yo voy a apoyar esto? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Qué sé yo, era un montón de conceptos que no van acorde a lo que realmente es la educación
y el nivel cultural de una persona. Esto es una viva muestra de que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Yo siempre digo, ¿verdad?, que uno lo va a hacer mal, otro lo va a hacer bien su trabajo, pero lo más valorable es que lo intenten. Entonces, ya por el camino vamos a ir corrigiendo y formando todo lo que haga falta. Academizar, digo bien, todo aquello que nos falta pulir, ¿verdad? En cualquier dimensión de la literatura o del arte en general. Pero mi mensaje es: anímense siempre. Animémonos, porque yo también, ¿verdad? Tenemos dificultades, así escuchamos las vivencias de Freddy, incluso ahora tiene el hijo reciente, ¿verdad? Su retoño de sangre, su hijo, el varonazo que le vino, que Dios le dio, el don de ser padre. ¿Ya nació? Sí, ¿Perdón? ya tiene 15 días, voy ¿Ya a nació? entrar un poquito en la parte familiar. Felicitaciones doblemente, Salud, Freddy. salud otra vez, Freddy querido. Gracias, gracias. Entonces, Sí, compartir ayer como seres cumplió. humanos. Como seres humanos, estas experiencias que nos une, ¿verdad? Que es la parte emotiva que dentro de los apuros del mundo cotidiano se quiere sacar. Se quiere sacar, no seamos sensibles, que no haya una mente sensibilizada para este tipo de cosas que nosotros estamos tratando de transmitir hoy gracias a Freddy y a la presentación y el lanzamiento de su libro, ¿verdad? Como todo buen paraguayo, es una muestra, insisto, en que entre nosotros nos apoyemos como paraguayos, como colegas y quienes no son escribientes, pero son amantes de la literatura, la lectura, que también apoyan un 100%, comprando los libros, con el valor que cada uno le va adjudicando, ya de acuerdo a la editorial que con quien convenga. Pero no está pagado realmente el precio, más que la amistad que le damos con el escritor con quien somos realmente asiduos de munirnos de buena literatura. Entonces tenemos que demostrar esto, ¿verdad?, en más espacios, en más tiempos, mientras la tecnología también nos permita, mediante el esfuerzo que está haciendo acá Freddy también, ¿verdad? Ya que decía que es papá, está un bebé que le está esperando, le está atendiendo a este otro bebé que también es su libro. Entonces, a mí me gustaría también, si me permite, Freddy, dar una lectura, una poesía que me gustó mucho, que podemos encontrar en cualquiera de sus 2 libros que ya ha hecho lanzamiento. Si me permitís, Freddy. Sí, por favor, ¿Te puede adelante. hacer la lectura de una de tus innumerables obras preciosas? Me gustaría, ¿verdad? Adelante, adelante, Estaba Moni. buscando una y bueno, encontré. ¿Se puede? Bueno. Adelante. Y se titula y dice: dame un beso. Dame un beso. Como el trébol resbala el rocío. Como néctar robado por la abeja. Como la lluvia que frota las hojas. Como las olas que bordean la orilla. Dame un beso, y que se pierda ya el sol en la nada, y en su escapada derrobe a la luna, y brote tu luz en el firmamento, y que seamos carnadas de lo eterno. Dame un beso, desde tu alma boyante, para que se apiaden de mí los duendes, me resuciten a tus ojos nobles, desecado, con ansias restauradas, y mi voz trémula otra vez incite a sucumbir en tu melicua boca, disipando lumbres del albedrío, sin prisa, con ternura. Dame un beso, y en un sorbo tu corazón me robe, vivir siendo 2 en 1, los 2, mientras existan el alba y el ocaso, agua en el mar, fuego en el sol, y mi voz, y dame un beso, como cuando el amor mucho importaba, y así caer en vestigios celestiales, equilibrando la calma perdida en mi lecho de nubes de algodón. Dame un beso, de Freddy Gómez. Bien, bien ahí. ¡Bravo! ¡Grande, Freddy! Gracias por permitirme adornar esta tarde con
un poquito de tus letras, querido Freddy. Llemo pirimbá la emoción porque no suelo improvisar. No, y aparte, se escuchó también fantástica en tu voz, Liz. Sí, Ay, gracias. Buena También declamadora. este, Buena declamadora. Claro que sí. Mi princesa guaraní. ya La tenemos, llamé. ya tenemos. Sí. Gracias, Liz, por leer, hacer lectura de uno de mis versos. Y siempre trato de hacerlo con mucho amor, cada obra, ¿verdad? Cada verso mío, para que siempre encaje en el alma del lector, ¿no? Y cala, porque quién más, quién menos no quiere un beso. Así que la Por parte supuesto. emocional también está Freddy ¿Me presente. das un beso? Marcela, ¿me das un beso? Después cuando contemos. No, con el poema de Freddy. Con el poema de Freddy, ¿me das un beso? Los sentimientos que despierta Freddy. Muy bien. Mira, tu poema me valió un beso, Freddy. Gracias. Ya le sirvió ya de Para todas las a parejas. alguien. Así como Muchísimas Y bueno, gracias compañeros, por este espacio, Freddy, que siga sumándose los éxitos en cada proyecto que nos estabas contando y estamos ahí noblemente obligados para poder acompañar este vuelo tuyo. Muchísimas gracias por la invitación, me siento honrada, como ya lo pronunciaba, y estamos siempre que nos convoques. Muchas gracias y un saludo especial para todos ustedes, querida Marcela, Pablo, Vicente, un amigazo que siempre está con la editorial apoyando el vuelo de la pluma paraguaya. Así que muchas gracias también en nombre de toda la organización, mía propia, querido Vicente Rosso, por el apoyo y el respaldo para nuestro querido compañero, autor, escritor paraguayo y poeta representativo de nuestra patria querida. Muchas gracias. Gracias, Liz, por honrarme con tu presencia, muy, muy significativa es tu presencia aquí en este lanzamiento. Estamos haciendo, como había mencionado alguien, hay una peña cultural al final, de cuenta, es tipo que nos están pierneando Instagram, ¿verdad? Porque era una hora nomás, pero al final está pasando, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Acá les quiero leer una poesía que escribí, algo muy positivista. Dice: sin miedo a perder, qué bello esplendor de mi juventud, racimo de amor feliz coseché, de mi alma el candor, sin similitud, ya todo rencor de ayer deseché. Me empeñé en vivir sin miedo a perder, recuerdos guardar, soltar el dolor, sonreír, cantar, volver a nacer, pintar el disfraz de un nuevo color. Con ganas seguir, días malos zanjar, a saber remar ya me acostumbré. Si algo sale mal, no impide luchar, hallar solución, pues siempre sabré. Siempre agradecí al gran Creador por cada porción que en mi mesa hallé. También honraré a quien con sudor mi vida pulió, perdón si fallé. Sin miedo a perder. ¡Wow! bravo, qué bien. bravo, Muy bien, bravo, papá. muy bien. Bien, bien. Mensaje muy motivador. Sí, Exacto. les agradezco Hermano querido, infinitamente por estar aquí, y yo creo que tenemos que ver, ya que surge la idea, ¿verdad? Por lo menos de una vez a la semana, conectarnos así una hora para poder compartir así, Fantástico. intercambiar Fantástico. obras, Eso ¿verdad? me parece una muy buena idea. Sí, que Liz lea una de sus obras, Freddy, Pablo otra, Marcela y otras personas más que se quieran unir, ¿verdad? y Vicente también tiene que leer lo suyo. Yo sé que él Sí. también Claro. escribe y está muy guardadito todavía, ¿eh? Él no solamente hace ediciones, él también escribe y yo tengo ese secreto. Bueno, Freddy querido, mis felicitaciones nuevamente. Me encanta tu estilo, admiro lo que haces. Te dejo un abrazo. Como yo siempre digo, un abrazo desde el alma, así te alcanzo. ¿Por qué eso? Porque estamos lejos. Pero cuando vos lo sentís adentro, parece que alcanzás a la persona que está del otro lado. Un abrazo desde el alma, así te alcanzo. Lo mismo para Vicente, mi gran amigo de años. Yo a Vicente lo conseguí... Pero a mí me das en persona. No, a vos sí, a vos personalmente. Yo a Vicente lo conocí antes de la literatura, antes de la poesía. En cosas por amigos en comunes, ya 10 años antes que ustedes conocí a Vicente. Y Vicente para mí es un hermano al que quiero y amo. Liz Colmán,
vos sabés el aprecio que te tengo, a toda la familia tuya. Ay, gracias. ¿Lo contamos? Lo contamos. Mi sobrina hermosa, y yo le digo princesa guaraní, con amor y vida. Y gracias por todo lo que haces, Liz. Muchas Aportaste tanto, mira, te metiste tan bien en esto que yo me siento feliz. Yo me siento feliz por todo lo que vos estás logrando. muchas gracias. Bueno, las emociones aparte, nuestra gente que siempre amó la poesía, nos inculcó un poquito eso que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Nos apoyaron cuando fue necesario. Y Freddy, te dejo un abrazo, seguimos adelante. Mi apoyo total a este emprendimiento y a todos los que vengan. Gracias por el espacio que nos diste. Para mí es un honor, para mí es un honor. Y el postre de todo esto, el legado, es el libro que estás presentando. Todo el éxito es tuyo, mi hermano. Gracias por lo que hiciste. Felicitaciones. Muchas Bueno, gracias. yo Muchas también gracias. te doy mis agradecimientos porque nos tuviste en cuenta, Freddy. Qué lindo también verlo a Vicente, a Liz y tratar de un tema que nos apasiona tanto. Y bueno, vamos a seguir adelante con mucha fuerza y vamos con todo. Les dejo mis saludos, mi respeto de siempre y nos vemos oportunamente. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Hasta luego, Pablo, compañeros. Dale. muchas gracias por estar aquí acompañándome. Les agradezco y vamos a volver a vernos oportunamente. Gracias, Pablo. Que tengan una muy bonita noche. Gracias, Pablo. Gracias, Marcela. Creo que Alicia se fue. Y bueno, me dio gusto compartir con ustedes. Y vamos por más, como siempre se dice, ¿verdad, Pablo, Marcela? Vamos por más, Claro que vamos sí. por todo, vamos por todo. Gente como ustedes vamos a llegar lejos. Eso se lo prometo. Y con Freddy también. Gracias, Freddy. Gracias, Pablo, Marcela y Liz. Gracias, Vicente, una vez más. Nos estamos viendo, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Vicente, realmente porque gracias a ti otra vez está volando una hora mía y eso yo valoro mucho, ¿verdad? Que nuevamente haya nacido una hora mía y todo gracias a la editora Shehandé y recomiendo por el trabajo de calidad y el grado de humanismo que siempre tiene el director Vicente y estoy muy contento y muy agradecido realmente porque para nosotros es un honor hacer literatura porque estamos haciendo patria a través de la pluma y queremos siempre engrandecer la literatura nacional y dejar siempre un legado muy importante a nuestra cultura y siempre tratar de perpetuar nuestros sentimientos en papeles y convertirlos en libros. Y bueno, ahí le dicen la tecla, hacer patria a través de la literatura. Freddy, seguimos en esa temática. Un abrazo, mi hermano. Me despido, ya estamos terminando esto. Vicente, gracias. Gracias desde conocerte.